1000 años. Ya llegamos a los 1000 años. Los 1000 años. ¿No dijo que a los 60? ¿Ah? ¿No dijiste que a los 60? Vamos a estar 1000 años con el Señor gobernando aquí en esta tierra. Tan hermoso. A mí me emociona mucho eso. Entonces, ¿quién quiere leer los primeros? Leamos hasta el versículo 6, del 1 al 6, y vamos desmenuzando eso, y después seguimos con el juicio final de Satanás, y después el juicio de los muertos, ¿vale? Vale. Entonces, ¿quién quiere leer del 1 al 6? Bueno, yo leo. Vi además a un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Sujetó al dragón, aquella serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo encadenó por 1000 años. Lo arrojó al abismo, lo encerró y tapó la salida para que no engañara más a las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años. Después habrá de ser soltado por algún tiempo. Entonces vi tronos donde se sentaron los que recibieron autoridad para juzgar. Vi también las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. No habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni se habían dejado poner su marca en la frente ni en la mano. Volvieron a vivir y reinaron con Cristo 1000 años. Esta es la primera resurrección. Los demás muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Dichosos y santos los que tienen primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Wow. Bueno, ¿qué entendieron? Vi además a un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo. ¿Qué entendieron ahí? Y una gran cadena en la mano. Pues que ese era el enviado para amarrar a Satanás. ¿Pero por qué dice Satanás, al diablo y Satanás? Con la llave y una gran cadena. Sujetó al dragón, a aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás. Es como reiterar, es como enfatizar. Enfatizar que quién es. Que es el dragón, lo que es la serpiente antigua. Imagínense que al comienzo en Génesis, ¿quién describía como una que serpiente? Engañó a Eva. ¿Cierto? Lo describía como una serpiente. Y después se dice que es el diablo y Satanás. O sea, ahí está enfatizando de quién se está hablando. No se está hablando ni de la bestia. ¿Y quién creó a Satanás? Del anticristo, ni del falso profeta, ¿no? ¿Quién creó a Satanás? Dios. Dios. O sea, todo fue creado por Dios. Todos son seres de Dios. Dios es el principio y el final. Dios creó absolutamente todo. Pero es el ángel caído el que estaba en el cielo. Satanás es el ángel caído que estaba en el cielo, sí. Carolina, del diablo y Satanás, algo del diablo, es que diablo viene de la palabra diabolos, que quiere decir que golpea, golpea, golpea. Y, o sea, que es el mismo Satanás, pero es una característica constante de Satanás, que es estar golpeando, 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 hasta dejar caer, que es como la gota que cae, que cae, que cae y va haciendo hueco, 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 hasta... Eso lo estudié yo hace tiempo. Qué interesante, porque fíjate que es el que acusa, ¿no? Es el que está acusando. Espérate, Carolina. Viviana, volví a repetir eso que no entendí, por favor. Diablo viene de la palabra diabolos, ¿sí? Que significa golpea constantemente, ¿sí? Que es el que está golpeando, golpeando y persiste, y persiste, persiste. Por eso dicen que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, ¿sí? Él no se cansa, él está detrás de uno mirando cómo cae y persiste, y persiste, y persiste, persiste. Y si uno no está alerta, pues va a caer, ¿sí? Pero es el mismo Satanás, o sea, es uno solo, ¿no? Pero es una característica
la característica de él, que es golpear, golpear hasta caer, que hacen la comparación como la gota que cae, esa gotica que va cayendo, va cayendo, va cayendo en una piedra que es fuerte, y va haciendo hueco, hueco, hueco. Por eso debemos estar alerta. Hasta que alguno cae, ¿no? Le da y da, acusa, acusa hasta que alguien caiga. El engañador también lo llaman, el padre de la mentira, ¿no? Que está engañando, que está siempre mirando a quién devorar, a quién engañar. Bueno, entonces sujetó al dragón, a Satanás, y lo encadenó por 1000 años. O sea, está encadenado, está preso, no puede salir. Y ese, el que lo está metiendo en la prisión, es el ángel. Ahí está el ángel. Lo arrojó al abismo, lo encerró y tapó la salida para que no engañara más a las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años. Entonces, no vamos a tener a Satanás por 1000 años. No vamos a tener más engaños, más mentiras, más muertes, porque todo eso es lo que significa Satanás. Satanás significa todo lo malo, todo lo que es contrario a Jesús es Satanás. Entonces, por 1000 años, la tierra va a estar gobernada por el Señor Jesucristo, va a ser dirigida por Él. Entonces, imagínense, es el paraíso, ¿no? Delicioso. Hoy me ponía a pensar, Satanás va a estar encerrado, pero en el paraíso no estaba encerrado, estaba ahí enroscado en un palo. Y fíjate que está en el paraíso. Me cuestionó eso, ¿no? O sea, Dios sabe cómo, por qué y para qué. O sea, aquí hay muchas cosas que todo eso es como preguntas como para el Señor cuando estemos allá, como, ¿y por qué si lo encerró ahí? ¿Y por qué estando en el paraíso no estaba encerrado? Estaba ahí. Dios sabe el libreto. Sí, él sabe libre. Pero otra cosa que me cuestionaba era también el Señor, como nos dio libre albedrío, nos dio la obediencia, ¿no? Nos dio el libre escoger entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Entonces son muchas cosas que uno dice, bueno, claro. O sea, si Él nos dice, esto no está bien, y tú dices, no, pues a mí me parece que sí. Bueno, tú lo tomas, ¿no? Ahí está el engañador, el que te va a meter cuentos que no son, y ya siendo Dios el que te ha dicho que no lo hagas. Bueno, pero esas cuestiones que me llegaron a la mente. Uno se pregunta, cosas que uno se pregunta. Sí. Bueno, entonces ya está Satanás metido en el abismo por 1000 años. Después habrá de ser soltado por algún tiempo. Entonces el Señor lo va a soltar después. Entonces, ahí otra vez está Juan diciendo, vi tronos donde se sentaron los que recibieron autoridad para juzgar. Esos tronos donde se sentaron los que recibieron autoridad para juzgar, ¿qué piensan ustedes quiénes son esos tronos? Vi también las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Entonces, ¿quiénes van a estar en esos tronos sentados recibiendo autoridad para juzgar? Entonces, primero Dios. Primero Dios. Primero Dios. Está el Señor Jesucristo. Y después bueno, Jesucristo no va a ser nuestro juez, nuestro abogado. Después está la iglesia. La iglesia. Vi tronos donde se sentaron los que recibieron autoridad para juzgar. Entonces vamos a estar con el Señor Jesucristo. Toda su iglesia va a estar sentada con la autoridad para juzgar. ¿Sí? Bueno, entonces vi tronos donde se sentaron los que recibieron autoridad para juzgar. Vi también las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Antes, si ustedes se acuerdan que hemos estudiado, antes de la gran tribulación, cuando venga el Señor en una nube, nos va a arrebatar a la iglesia.
esos vamos a ser los primeros que estamos ahí, ¿no? Juzgando. Después, en la gran tribulación, hubo personas que fueron mártires, que fueron santos de la gran tribulación, que no aceptaron la marca de la bestia, que no aceptaron nada, absolutamente nada de lo que el anticristo les quería engañar, sino que permanecieron fieles, permanecieron siempre al servicio y siempre consagrados al Señor. Esos también van a estar, esos también van a estar ahí. Y luego dice, no habían adorado a la bestia, ni a su imagen, ni se habían dejado poner su marca en la frente ni en la mano. Esos son los que mártires y los que dice ahí, los que han sido decapitados. Volvieron a vivir y reinaron con Cristo 1000 años. O sea, tanto la iglesia como esas personas van a vivir con él 1000 años. Esta es la primera resurrección. Entonces, la primera resurrección van a ser la iglesia, los santos de la gran tribulación y todas las personas que han sido salvas. Esa es la primera resurrección, ¿no? Los demás muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. O sea, ¿cuáles son los demás muertos? Los que no han sido salvos. Los que nunca aceptaron al Señor Jesucristo. Los que nunca aceptaron a Cristo. Los que, bueno, hay varias categorías, ¿no? Porque hay personas que, por ejemplo, tú le hablas de Cristo y dicen, no, definitivamente no. Y se van, pero ya supieron de Jesucristo. Y hay otros que nunca. Los que nunca oyeron hablar de Jesucristo, que uno dice, pero es imposible que nunca. No, las hay. Hay comunidades indígenas, tribus regadas por el mundo que no han sabido qué es una Biblia, nunca les han hablado de esos. Entonces, todos esos son muertos que va a ser la segunda resurrección de eso, el juicio de esos. Entonces, esta es la primera resurrección. Los demás muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Dichosos y santos los que tienen parte en la primera resurrección, que esos son los que conocieron a Jesucristo, la iglesia, los mártires, los servidores del Señor en la gran tribulación. La segunda muerte no tiene poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Entonces, eso es entendido, ¿cierto? Nosotros vamos a estar con el Señor Jesucristo reinando y juzgando a las personas. No habían, dice en el versículo 4, entonces vi tronos donde se sentaron los que recibieron autoridad para juzgar. Ahí vamos a estar nosotras. Entonces, otra persona... ¿Y a nosotros es que se refiere de que la segunda muerte no tiene poder sobre ellos? ¿Es a nosotros también que se refiere? Sí, no tiene poder sobre ellos. Somos nosotros. Nosotros ya estamos en cuerpo glorificado. Somos un cuerpo glorificado por Dios. Sí. A mí me encanta venir aquí. Bueno, entonces vamos a Lucas. Miremos Lucas 22, del 29 al 30. Dice, por eso yo mismo les concedo un reino, así como mi Padre me lo concedió a mí, para que coman y beban a mi mesa en mi reino y se sienten en tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Exacto. Eso está hablando ¿de quién? De nosotros. De nosotros. Sí, señora. Y Mateo 19, 28. Les aseguro, respondió Jesús, que en la renovación de todas las cosas, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono glorioso, ustedes que me han seguido se sentarán también en 12 tronos para gobernar a las 12 tribus de Israel. Amén. ¿Lo creen? Claro. ¿Ustedes lo creen? Sí. Claro sí. Ah, bueno. Eso es importante que lo crean. Pues ahora que ya está claro, sí. Eso es importante, o sea, lo que nos espera, la posición que nos espera, la función que nos espera, o sea, entonces,
miremos el versículo, ya el juicio de Satanás. ¿Dónde está? Versículo 7, ¿quién lo quiere leer? Del 7 al ¿qué? Al 10. Del 7 al 10, sí. Dice, ¿sí me escuchan? Sí. ¿Sí? Sí. Juicio final de Satanás. Dice, cuando se cumplan los 1000 años, Satanás será liberado de su prisión y saldrá para engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlas para la batalla. Su número será como el de las arenas del mar. Marcharán a lo largo y a lo ancho de la tierra y rodearán el campamento del pueblo de Dios, la ciudad que él ama. Pero caerá fuego del cielo y los consumirá por completo. El diablo que los habías engañado será arrojado al lago de fuego y azufre, donde también habrán sido arrojados la bestia y el falso profeta. Allí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Bueno, entonces el juicio final de Satanás. Ustedes pensaron que ya Satanás, bueno, se liberó el Señor y ya lo arrojó al abismo y listo. Pues resulta que no. Cuando se cumplan los 1000 años, Satanás será liberado de su prisión y saldrá para engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y Magog. En Ezequiel 38-39 hay un capítulo que habla de Gog y Magog. Entonces, también habla de esa batalla que hubo contra Dios, del odio contra Dios, pero eso es lo mismo, no se vayan a confundir porque no tiene nada que ver con Gog y Magog, sino que es lo mismo como cuando le dicen a uno que la Primera Guerra Mundial, o sea que uno dice, fue la Primera Guerra Mundial, y hablan de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, es simplemente el mismo nombre, que no tiene nada que ver ni con las circunstancias, ni con el sitio, ni con el nombre. O sea, le dan el mismo nombre, pero esto es como decir Gog y Magog 1 y Gog y Magog 2, pero no tiene nada que ver la Primera Guerra con la Segunda Guerra. ¿Ves? Entonces, aquí lo que dicen es que Satanás será liberado después de los 1000 años y va a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra a fin de reunirlas para la batalla. Va a haber, fíjense que cuando llegue el Señor Jesucristo, Él va a llegar y cuando no está Satanás, porque ya está en la prisión, ¿cierto? Entonces ya no va a haber muerte, ya no va a haber enfermedades, ya no va a haber cosas malas. ¿Por qué? Porque Satanás ya no está. Entonces, ¿qué va a pasar? Ay, qué dicha, que ¿no? aquí en la tierra, la nueva Jerusalén va a ser muy distinta. O sea, la tierra va a estar Jesucristo gobernando, entonces todo va a ser muy diferente. No va a haber lo malo, porque Satanás no está. Pero va a ser como Dios como cuando Dios hizo a Adán y a Eva, así va a ser. Por eso, va a ser el paraíso aquí en la tierra. Sí. Entonces, el paraíso aquí en la tierra es el paraíso. No hay nada malo, ¿cierto? No está Satanás. No hay televisión, no hay televisión. No hay internet. Pero, bueno, cuando entonces sea liberado Satanás, va a haber una nueva generación. ¿Por qué? Porque pues la gente se sigue multiplicando y siguen naciendo personas y todo. Está gobernando el Señor Jesucristo, ¿cierto? Está gobernando Cristo. Está con nosotros también. Y en ese momento que salga Satanás, va a pretender engañar y seguir engañando como es su característica, porque él no ha perdido su naturaleza. Cambia su esencia. Él sigue con el mismo trabajito de querer engañar y todo. Y va a lograr engañar. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo ya no viene como vino hace 1000 años, que vino como siervo
y vino para servir y enseñar. Él ya viene en otra característica que es de juez. Él ya viene es a juzgar. Él ya viene con una característica muy diferente. Entonces, ¿cuál es la naturaleza humana natural? Es la rebelión. Es si Dios dice, así es, así es. Y si no, aténgase las consecuencias, porque ya no va a haber esa misericordia de Dios para el mundo. Ya vienes a juzgar. Entonces, si ustedes piensan en ese Cristo que viene a juzgar sin misericordia, entonces se cumple la ley porque se cumple la ley de Dios y se va a cumplir, ¿ves? Entonces sale Satanás a engañar a esas personas que son naturales, que no son salvas porque no han recibido al Señor Jesucristo. Entonces esas personas van a estar tentadas a ir en contra de Dios. Y esas son las que se van a unir otra vez a Satanás para hacer la batalla en contra de Dios. Imagínate, uno pensaría que ya, o sea, se acabó el milenio, llegó el Señor, gobernó y listo, ya acabó. No, ahí dice, a fin de reunirlas para la batalla. Su número será como el de las arenas del mar. O sea, no van a ser poquitas, van a ser multitudes de personas que todavía van a estar o se van a dejar seducir, se van a dejar engañar por Satanás. Marcharán a lo largo y a lo ancho de la tierra y rodearán el campamento del pueblo de Dios, la ciudad que él ama, o sea, Jerusalén. Pero, caerá fuego del cielo y los consumirá por completo. Haz de cuenta una bomba atómica. O sea, Claro. ¿sí? Pero la tribulación se lleva a la iglesia y quedan todos los que inconversos, los que no creyeron en Jesús. Cristo. Viene los 1000 años. Queda el pueblo de Israel, quedan los judíos. Bueno, y quedan en los 1000 años siendo gobernados directamente por el año por Jesucristo. Los 1000 años por Jesucristo, los 1000 años, sí. Y la iglesia. A esos les van a dar la oportunidad de que cambien y de que crean en Jesucristo, porque si está gobernando Jesucristo, ellos tienen que creerle a Él. ¿Quiénes? Claro, van a estar los 144,000 que son de allá de Jerusalén, que se van a encargar de seguir evangelizando. Todos los que quedan. A todos, a los mismos judíos que están allá y al resto de población, ellos van a seguir evangelizando y van a sufrir los pobres, mejor dicho, también tremendamente, ¿no? Persecución y todo eso, pero Dios los va a proteger. Eso lo vimos en la gran tribulación. O sea, ya pasamos la gran tribulación. Después de la gran tribulación. Yo no estuve en la gran tribulación. Es que ya no estuvo. Tienes que ver las grabaciones de los 144,000, porque esos fueron los que Dios encargó para evangelizar a todo el pueblo de Israel, a todos los judíos que no aceptaron al Señor Jesucristo en este tiempo, porque ya la iglesia no está. O sea, la iglesia ya no está. El Espíritu Santo ya no está. Entonces, tienes que ver todas las... Pero no solamente a los judíos, ¿no? Sino también al resto de los que población. No han recibido, sí, pero bueno. Pero el Señor está enfocando mucho en los judíos en ese momento. Bueno, pero ya estamos en el milenio. Tienes que ver las grabaciones. Por eso pregunto. Sí, porque eso pasó en el Apocalipsis. Estamos hablando, sería devolvernos, imagínate, al capítulo 7. No, está bien, lo chequeamos. Al capítulo 7. Entonces, seguimos. Entonces, caerá el fuego del cielo y los consumirá por completo. ¿Ves? Aquí es donde vemos que ya el Señor no tiene misericordia. Aquí el Señor vino a juzgar. Y el diablo que los había engañado será arrojado al lago del fuego y azufre, donde también
habrán sido arrojados, donde también han sido arrojados la bestia y el falso profeta. Y ahí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Es lo que se llama el infierno, ¿sí? Será un tiempo de tormento, un estado de tormenta constante, perseverante, que el Señor ya no tiene nada que ver ahí. Cuando hablamos de muerte permanente, es ya la separación del hombre con Dios. Con Dios. O sea, Dios ya no tiene ningún contacto con esas personas. Ya los mandó para el lago del fuego y azufre. Allá con Satanás, con la bestia y el falso profeta. Eso va a ser así, determinante, contundente. Entonces, seguimos con el juicio de los muertos, que es el versículo 11 al versículo 15. ¿Qué dice? Del 11 al 15. ¿Quién lo quiere leer? ¿Leo? Sí, claro. Ya. Luego vi un gran trono blanco y a alguien que estaba sentado en él. De su presencia huyeron la tierra y el cielo, sin dejar rastro alguno. Vi también a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Se abrieron unos libros y luego otro, que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho, conforme a lo que estaba escrito en los libros. El mar devolvió sus muertos, la muerte y el infierno devolvieron los suyos, y cada uno fue juzgado según lo que había hecho. La muerte y el infierno fueron arrojados al lago de fuego, y este lago de fuego es la muerte segunda. Aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida era arrojado al lago de fuego. Bueno, ¿qué les dice esto? La muerte segunda. La muerte segunda. Pero luego dice, luego vi un gran trono blanco y alguien que estaba sentado en él. De su presencia huyeron la tierra y el cielo sin dejar rastro alguno. Jesús. Exacto. Vi también a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. ¿Quiénes son estos? Todas las personas que no conocen de Cristo, que no recibieron a Cristo, que van a ser juzgados por toda su vida por todo lo que han hecho, ¿no? Son personas que no son salvas. Entonces, ¿quiénes son? Grandes, pequeños, de todas las edades, de todas las generaciones, de todas. Y dice, de pie delante, se abrieron unos libros y luego otro, que es el libro de la vida. Ustedes saben que nosotros estamos escritos en el libro de la vida. Todas estamos ahí, ¿cierto? Sí. ¿O creen? Sí. Yo creo. Es importante creerlo. Yo lo creo. Porque es que, mire, hay una cosa muy importante, y es que a veces nos creemos muy santas. A veces nos creemos que por el hecho de recibir al Señor Jesucristo, tenemos la salvación, sí, pero hay cosas que nosotras tenemos que revisar todos los días, constantemente, nuestro pensamiento, nuestras actitudes, nuestro comportamiento, hasta el final de los finales, hasta el último día de nuestra vida. Porque fíjense lo importante que va a pasar acá. O sea, el Señor una vez nos toma, nos aparta del mundo y comienza a hacer en nosotros una nueva naturaleza. Y yo digo, es como querer estar uno más cerquita de Dios, ¿no? Como no quedarse uno como, vamos a ser muchísimos, o sea, pero muchísimos los que vamos a estar ahí, pero van a haber unas personas que van a estar más cerquita que otras. ¿Por qué? Porque hemos estado o hemos
preferido tener un cristianismo Light. ahí, Light. sí, como, ay, Light. listo, ya soy salva, ya, ¿no? Ahí es donde se confunde con el famoso evangelio ese de la gracia, que como ya recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, ya por Sí, gracia hemos sido salvados, y entonces siga pecando que ya todo eso está perdonado. sí, Eso es una mala interpretación. Claro, sí, claro. Porque eso claro. es pecar con conciencia, pecar sabiendo lo que está haciendo. Porque, Sí. porque mira que Dios tiene muchas, pero muchísimas recompensas para todas las personas que han querido siempre estar más cerquita de Él, ¿no? Que Él desde un comienzo en Apocalipsis nos decía que los que aguanten, los que sirvan hasta el final, los que sean fieles. Que perseveren. Es Los que esa perseveren hasta fidelidad, el fin. esa perseverancia, esa de no negarlo, de no desconfiar. Una de las cosas que Dios le molesta muchísimo es la desconfianza, o sea, el no creer en Él, la fe. O sea, que Exacto. muchas veces como que, ay, como que sí, pero como que me falta algo, como que yo sí creo, pero como que le tengo que ayudar a Dios en esto porque no creo mucho. No, A o sea, veces duda. exacto. Eso es lo que nosotras vemos aquí, por ejemplo, en el juicio, en donde Dios va a marcar muchas diferencias en cada una de nosotras. O sea, Lo de las coronas. las coronas por la fe, por la perseverancia, la Por el constancia, martirio. la Trabajar por fidelidad, el amor a trabajaron Él, por la palabra. el no creer en otras cosas, sino solamente en Él. O sea, todas esas cosas van a ser como galardones, como cositas que nos van a ayudar Medallitas. a estar más cerquita de Él. Entonces, sí, chévere, o sea, chévere estar con Él, pero estar cerquita. No sé Pero cómo que explicarlo, trabajaron, pero sí es algo así, ¿no? Los que trabajaron también por el evangelio tienen otra posición. Pero sí, claro, Claro. pero mira que nosotras como mujeres, como esposas, como mamás, como profesionales que nos ha dado, como siervas de Él, o sea, todo lo que hagamos, por eso es que la Biblia es tan clara, que todo lo que hagamos lo hagamos para Él y no para nadie en este mundo, que todo lo que hagamos lo hagamos con alegría, con generosidad, porque Dios está viendo todo eso. O sea, Dios está fijándose en cada cosa que tú hagas, con qué intención lo haces, porque no es la posición que yo tenga, es cuál es tu intención, ¿no? De cómo lo estás haciendo, por qué lo estás haciendo y para quién lo estás haciendo. Entonces ahí, en ese momento, en donde el Señor va a abrir ese libro, ahí es donde nos va a pasar una película, la película de tu vida, desde que naciste hasta ahorita, y nos va a decir, mira, fíjate, ¿te acuerdas de? Y uno, ups, qué pena, porque hay cosas que uno ni siquiera Dios le ha contado, porque siente vergüenza, ¿no? Entonces es ahí donde uno, en este momento uno dice, Señor, esos pecados que me han sido ocultos, que tengo por allá metidos, que todavía no he confesado, revélamelos, porque quiero un corazón puro, quiero un corazón sano, un corazón libre, porque no es solamente decir, sí, yo creo en el Señor Jesucristo y ya soy salvo, sino cómo está tu corazón. Ahí es donde el Señor te va a mostrar la película y te va a decir, oye, y nunca te confesaste de esto, ni te arrepentiste de esto, ni nada. Y Él nos sigue amando, porque Él no va a dejar de amarnos. ¿Cuánto tiempo se demorará una por una persona basándole esa película? Imagínate. ¿Será un estudio? ¿Cómo será? ¿Le darán a uno crispetas o no? Un asiento. Es que Él lo sabe todo, Él no puede ser burlado, Él sabe todo. Todo. Todo, sabe claro. Todo. La película es para nosotros. Sí, la película es para nosotros, pero ahí ni Para siquiera que veamos. crispeticas ahí, porque no, ahí es Se el le trago olvidó amargo. esto, se le olvidó. A mí con que me dé una tacita de café, digo, listo, aquí aguanto todo. Uy, a propósito, cafecito.
Y entonces él dice ahí, en el versículo ya 12, vi también a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono. Se abrieron unos libros y luego otro que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho, conforme a lo que estaba escrito en los libros. Entonces, ¿quiénes son los muertos? No somos nosotras. Nosotras no estamos ahí. Los muertos son los que no han recibido al Señor Jesucristo. Entonces van a ser juzgados por sus obras. Ahora, nosotros no fuimos salvados por obras, fuimos salvados por fe. Entonces, estas personas, como no tienen al Señor Jesucristo, van a ser juzgados por lo que hicieron. El mar devolvió sus muertos, dice en el versículo 13. La muerte y el infierno devolvieron los suyos y cada uno fue juzgado según lo que había hecho. O sea, tarde o temprano, nadie se escapa del juicio de Dios. Así diga que cree, que no cree, que yo no creo eso, que eso es mentira, que eso es una fábula, que eso es un invento del hombre para darle miedo a la humanidad. Lo que crea que está escrito y van a ser juzgados por lo que hicieron, por lo que han hecho. Y dice en el versículo 14, la muerte y el infierno fueron arrojados al lago de fuego. O sea, la muerte. Recuerden que la muerte es separación con Dios. Nosotros por eso no morimos, porque nosotros estamos con Cristo. Tenemos vida eterna. Nosotros no conocemos la muerte. Y el infierno fueron arrojados al lago de fuego. Ese es totalmente ahí, donde esté el lago de fuego, es la segunda muerte. Es donde ya esas personas son juzgadas y por sus obras serán mandadas al infierno. Aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida era arrojado al lago de fuego. No hay nada que hacer. O sea, ahí ya no es, ay, deme una segunda oportunidad, pero es que yo no creía, yo pensaba que... No, o sea, ya no hay nada que hacer. Ahí hay que vayamos a Mateo 11:20. Mateo 11:20. Entonces, cuando nosotras no compartimos la palabra de Dios, pues esa persona que no conoció al Señor Jesucristo va a tener un juicio distinto al juicio de la persona que sí le compartieron y lo rechazó. Va a ser distinto. O sea, Dios sabe quién y Dios sabe cómo. Dios solo sabe todo. Entonces, ahí es donde, y miremos Romanos 2:12, ahí es donde el Señor nos muestra que preocúpate por ti. No te preocupes tanto por fulanita de tal o sutanita, o sea, preocúpate por ti. Dios sabe lo que hace con cada persona. Tenemos que compartirle, pero de ahí para allá ya es responsabilidad de la persona. Exactamente. Porque el Señor dice que tenemos que compartirle. Exactamente. Pero después, ya. Porque nuestra labor es esa, sí. Pero de ahí en adelante ya Dios sabe lo que hace con ella. ¿Cierto? Romanos 2:12. Sí, ¿qué dice? Todos los que han pecado sin conocer la ley, también perecerán sin la ley. Y todos los que han pecado conociendo la ley, por la ley serán juzgados. Exacto. Entonces, ¿qué te dice eso ahí? La misma palabra que nos juzga. Ajá. Dios va a hacer juicio con esas personas de acuerdo a lo que hayan hecho en su vida. Y Dios sabrá cómo es. Por ejemplo, las tribus esas que están en la selva y todo eso, van a ser realmente, ¿cómo es? Juzgadas. Que hicieron bien. Van a ser juzgadas y Dios sabrá cómo las juzgará. Corazón, ¿no? Pero con el corazón, exacto, conforme al corazón. Si hicieron las cosas bien, serán juzgados. Mira que si tú ves personas que uno dice, pero esa persona, mira que no conoce a Cristo y tiene muchos principios
y tiene muchos valores y sabe que robar es malo y sabe que mentir es malo y sabe de dónde sacó todo eso. O sea, Dios va a tomar en cuenta todo eso, ¿no? Sí. No conoce a Cristo, pero tiene esos valores. Entonces Dios sabrá cómo juzga a cada uno de acuerdo con sus obras. Sí, con la ley. Exacto. La ley de Dios. Exactamente. Sin tener conocimiento de la palabra. Sin tener conocimiento de Cristo. La ley natural. Exacto. Así La ley es. natural, sí. Eso Y es. en otro caso dice, mejor hubiera sido no haber conocido. Entonces, ahí está la otra cosa. Que yo conozco a Cristo y Dios demanda de mí más que a la persona que no conoce de Cristo. Exacto. Porque yo ya conozco la palabra de Dios. Porque yo ya he oído del Señor. Porque yo ya sé lo que el Señor demanda de mí. Entonces, a los que mucho se les ha dado, mucho se les pedirá. Sí. Entonces, si tú te desvías, si te sales, si te apartas, hubiera sido preferido que no hubiera entrado nunca. Hubieran conocido al Señor. Exacto, sí. Por eso hay que orar más por las personas que se desvían. Sí. ¿Cierto? Por las personas. Pienso que cuando dice tú y tu casa salvos. serán salvos. Yo lo primero que yo tengo muy claro es que la salvación no se hereda. No es que yo porque recibí al Señor, mi familia lo va a heredar. No, porque la palabra de Dios dice que si confesamos con nuestra boca, ¿cierto? Y creemos en nuestro corazón que Jesús murió por nosotros y resucitó, pues vamos a ser salvos, ¿sí? Entonces, yo digo es la fe nuestra, que la fe sí va a hacer que estas personas lleguen a los pies de Cristo, nuestras oraciones, nuestro anhelo no solamente de ellos, nuestros vecinos, que todas las personas que hemos tocado algún día reciban al Señor. O sea, yo creo que es así, ¿no? Que no es por por herencia. Así es nuestra fe y nuestro comportamiento, nuestro testimonio, lo que va a hacer que nuestra vida cambie, nuestra vida sea diferente, y esa luz es la que va a radiar a las otras personas, y eso es lo que va a llevar a otras personas a Cristo. O sea, es nuestra fe y nuestras oraciones. Y ahí Dios está haciendo, Dios está trabajando todo el tiempo. Nosotros no dejamos de orar ni por nuestra familia, ni por nuestros hijos, ni por nuestros nietos. Nosotros constantemente. ¿Cuándo lo va a hacer Dios? No sabemos, pero sabemos que Dios está haciendo. Y solo Dios, esto lo tengo clarísimo, transforma. Solo Dios sabe lo que hay en el corazón de cada persona. Tú puedes ver a una persona, pero tú no sabes lo que hay en el corazón de esa persona. Y muchas veces en la enfermedad, en la cama de enfermo y todo, a lo último esa persona reconoce al Señor Jesucristo, lo confiesa, se arrepiente y el Señor lo recibe. El Señor lo recibe. O sea, por eso, o sea, y muchas de esas cosas son oraciones de años y años y años y años de personas que dicen, pero mire, tuvo que pasar esta enfermedad para que la persona reconociera al Señor Jesucristo. Bueno. La salvación del último minuto la tenemos con gestas. Sí, o sea, no sabes. Pues salvación de último minuto. Uno quisiera, porque es nuestro deseo de que no se pierdan las bendiciones de Dios aquí en la tierra. Exacto, sí. ¿Cierto? Uno quisiera eso, que viviera. Que disfruten. Sí. Pero no, otras personas dicen no, hasta el final, es que, pero lo recibieron y ahí están, el Señor sabrá qué hace con ellos. Exacto. ¿Dónde los pone? ¿Qué los pone a hacer? Bueno, entonces ya terminamos esto. El 20. Y nos quedan sino 2 capítulos. Y 21. Terminamos Apocalipsis. Increíble. ¿Ah? Imagínate, yo entré faltando 3. Ay, qué pesar, Estelita. Sí, entré faltando 3. Cuando tengas tiempito, mira las grabaciones desde el 1 hasta bueno, porque es toda una secuencia. Si tú te das cuenta, o sea, todo ha sido una secuencia. Sí, exacto, sí. Bueno,